En una ciudad donde el tráfico es un problema constante y la movilidad es un desafío diario, muchos imaginaron una solución subterránea, un sistema de subte en Córdoba. Sin embargo, lo que empezó como un sueño en 2007 terminó siendo una serie de promesas no cumplidas y proyectos olvidados. El primer intento serio de construir un subterráneo en Córdoba no fue del Estado, sino de una iniciativa privada. En 2008, el consorcio Metro Córdoba presentó un proyecto integral de red para la ciudad, encabezado por IEXA, empresa vinculada al grupo Macri, junto con la italiana Gela y la francesa Alstom Transport. Este no era un plan de 3 líneas como el que después se volvió tan conocido, sino una red de 2 trazas principales pensadas para solucionar el tránsito en los corredores urbanos más exigidos. La propuesta contemplaba aproximadamente 15,8 kilómetros de red con 17 estaciones, una línea oeste-este que cruzaba la ciudad desde las avenidas Colón, Olmos, hasta Boulevard Perón y Bajada de Piedra, atravesando el corazón urbano, pasando bajo el río Suquía y continuando por 24 de septiembre hasta la avenida Patria. Una línea sur-norte que unía la ciudad universitaria al sur con Alta Córdoba al norte, siguiendo los ejes de Chacabuco y Maipú e incorporando además el cruce bajo el Suquía para conectar barrios clave. Se estimaron 11 estaciones en la línea oeste-este y 6 estaciones en la línea sur-norte, separadas en promedio por unos 500 metros entre sí, buscando balancear cobertura y velocidad comercial. La inversión total proyectada rondaba los 700 a 1.100 millones de dólares y se esperaba que la obra fuera financiada con participación de capitales privados y créditos internacionales. Pero, aunque el proyecto estaba desarrollado técnicamente y contaba con apoyo formal en la nación, nunca logró destrabarse políticamente. Su condición de iniciativa privada generó resistencia en el Consejo Deliberante y debate sobre la adjudicación directa. Y el plan terminó congelado mucho antes de iniciar obras efectivas. Después del primer intento privado, el proyecto del subte en Córdoba volvió con fuerza a partir del 2009, cuando el municipio y la provincia comenzaron a negociar con la empresa China Railway International como ejecutora y financista de la obra. La idea era que China aporte tanto la construcción como el crédito para pagarla, con amplios plazos y años de gracia, y que el Estado argentino se hiciera cargo de una parte menor del costo. Tras varios meses de idas y vueltas, debates en el Consejo Deliberante y ajustes técnicos, en enero del 2012, la unidad ejecutora subte de Córdoba terminó de definir las trazas de la red y presentó un nuevo diseño para la construcción. En esta versión, el subte proyectado no era de solo 2 líneas, sino una red de 3 líneas en una primera etapa con cerca de 23 kilómetros y 26 estaciones. La línea A, con unos 10,7 kilómetros, partiría desde Avenida Colón y Circunvalación Oeste hasta Bajada de Piedra, 24 de septiembre Este, con 11 estaciones que atravesarían zonas densas de la ciudad. Línea B, de 6,5 kilómetros, conectaría la rotonda Vélez-Sarsfield, Armada Argentina Sur, con Alta Córdoba Norte, pasando por sectores como Nueva Córdoba, Plaza España y Ciudad Universitaria. Línea C, con 5,7 kilómetros, uniría Avenida Fuerza Aérea y Río Negro con Sabatini al 1800, sirviendo zonas del centro cívico, terminal de ómnibus y polo sanitario, con 7 estaciones.
Se estimó que las estaciones tendrían una separación de alrededor de 700 metros entre sí, distancias propias de sistemas urbanos densos, pero elevando los costos de construcción y reduciendo la velocidad comercial. Pero, a pesar de que la traza quedó definida en 2012 y contó con respaldo municipal y provincial, el proyecto enfrentó grandes dificultades políticas. Hubo múltiples aprobaciones en primera y segunda lectura en el Consejo Deliberante, audiencias públicas, críticas técnicas y presiones para que las trazas se ajustaran. La provincia esperaba que el gobierno nacional respaldara el financiamiento a través de créditos externos y garantizara una fecha de inicio de obras. Pero a nivel nacional, las respuestas fueron intermitentes. Hubo promesas públicas, pero nunca un compromiso fuerte para ejecutar los fondos y poner en marcha la construcción. Así, la propuesta china quedó sobre el papel más tiempo del que se trabajó en ella. Aunque técnicamente completa, con líneas definidas y estudios preliminares, nunca llegó a la etapa de construcción. El proyecto terminó estancado por la falta de consenso político, financiamiento real y prioridades cambiantes, y con ello la posibilidad de llevarlo adelante de manera inmediata desapareció. Pero si algo terminó de sepultar el subte de Córdoba, no fue la técnica ni la ingeniería, fue el politiquerío. La primera propuesta, impulsada por privados, nunca fue acompañada seriamente por la provincia, no porque fuera inviable, sino porque el poder político quiso apropiarse del proyecto, frenar al privado, quedarse con la idea y, eventualmente, con el crédito. Tiempo después, el mismo proyecto reapareció, pero presentado como propio por el Estado provincial. Sin embargo, el juego no terminó ahí. Cuando el gobernador intentó avanzar, fue la legislatura la que hizo lo mismo. Trabas, dudas, pedidos de informes eternos y un sabotaje político que dejó al proyecto sin respaldo interno. Y como si eso no alcanzara, llegó el turno de la nación. Promesas, gestiones, sí avanzamos, y después nada. El financiamiento nunca apareció. Córdoba quedó a la intemperie, con un proyecto anunciado, pero sin apoyo real. Así, entre internas políticas, egos y disputas por quién se quedaba con la foto y con el crédito, el subte dejó de ser una política pública y pasó a ser una víctima más del sistema. No fue que Córdoba no podía tener subte, fue que nadie estaba dispuesto a ceder poder para que se hiciera. Pero la política no actuó en el vacío. Todo esto ocurrió en un contexto económico cada vez más frágil. En 2014, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina entró en una crisis profunda. Cepo cambiario, caída de reservas, default selectivo y pérdidas total del acceso al crédito internacional. En ese contexto, cualquier obra de infraestructura de gran escala quedó automáticamente fuera de juego. Sin crédito externo, sin dólares y con un Estado cada vez más cerrado sobre sí mismo, el subte de Córdoba pasó a ser una promesa imposible. En 2016, con la llegada de Mauricio Macri, el proyecto volvió a evaluarse. Argentina recuperó momentáneamente el acceso a los mercados y reapareció la idea de financiar grandes obras. Pero esa ventana duró poco. En 2017 y 2018, el país sufrió un sudden stop. Se cortó el financiamiento externo, subió el riesgo país, el dólar se disparó y el Estado volvió a quedarse sin crédito. En ese contexto, el gobierno nacional decidió priorizar el ajuste fiscal y desestimó proyectos de altísimos costos y retorno incierto. El subte de Córdoba fue uno de ellos. No fue una decisión técnica aislada, fue el resultado de un país que entra y sale de crisis
y que no logra sostener en el tiempo proyectos que requieren décadas de estabilidad. Hoy, el subte de Córdoba sigue siendo solo un dibujo en un cajón. En su lugar, se optó por mejorar el sistema de colectivos y apostar a soluciones de corto plazo. El problema es que los resultados están a la vista. El tráfico en Córdoba es un desastre y el transporte público, sin exagerar, está entre los peores del país, lento, imprevisible y completamente dependiente de calles saturadas. Para dimensionarlo, lo viví en carne propia. Ir del norte al sur de la ciudad me llevaba casi 2 horas y al menos 2 colectivos. 2 horas para cruzar una ciudad que, en línea recta, no es tan grande. El sistema está pensado para ir al centro. 1000 colectivos, recorridos superpuestos, frecuencias aceptables, pero cuando querés volver, el sistema directamente colapsa. No pasaban los micros, no había alternativas claras, los mapas te marcaban recorridos erróneos y la app no te decía cuándo iba a llegar el próximo colectivo. Nada. Casi llego tarde a un cumpleaños, pero podría haber sido al trabajo, a un examen o a una guardia médica, y ese es el verdadero problema. Cuando el transporte público no es confiable, la ciudad deja de funcionar, la gente pierde tiempo, oportunidades y calidad de vida. El subte de Córdoba no fracasó solo por razones técnicas o económicas. Fracasó porque nunca se lo pensó como una política de Estado sostenida en el tiempo. Y mientras se siga apostando a parches, a soluciones de corto plazo y a decisiones tomadas por conveniencia política, el resultado va a ser siempre el mismo: más tráfico, peor transporte y una ciudad cada vez más difícil de habitar. Entender esto no es resignarse, es el primer paso para dejar de repetir la misma historia. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta y comentar.